bendiga a cada uno aquí presente, a cada uno de los hermanos que a través de eso nos están siguiendo. Sean todos muy bienvenidos en esta noche. Agradecido al Señor por permitir que podemos una vez más estar en pie, ¿verdad? Y darle a Él toda honra, toda gloria, y escudriñar una vez más las Escrituras. Vamos avanzando por el libro de los Hechos. Estamos en el capítulo 4 y ya vamos a partir del versículo 13, ¿no?, en adelante. Y hemos estado viendo ese trasfondo bíblico, ¿verdad?, del libro de los Hechos. Qué bueno que Dios permite que podemos interpretar, ¿verdad?, sus palabras, no interpretarlas, sino entenderla, ¿verdad?, entender las Escrituras, porque sabemos que a través de ella es que nosotros podemos crecer espiritualmente, conocer mejor a Dios. Y en nuestra sesión anterior dejamos a Pedro, no sé si recuerdan, ante el Sanedrín, que estaba formado por un grupo de personas que le podemos llamar el consejo, ¿verdad?, el consejo de ancianos, que estaba compuesto por 70 líderes judíos en Jerusalén. Entonces Pedro le responde en qué nombre había sanado al cojo, el cual era Jesús, ¿verdad? En el nombre de Jesús ellos habían hecho esa sanidad. Además, Pedro enfatiza que no hay otro nombre en el cual se podría ser salvo. Y esto es lo que nosotros vimos en la semana pasada, ¿cierto? Cuando él estaba ahí delante de estos 70 hombres que le estaban interrogándole a él por un bien que le habían hecho a una persona necesitada, en este caso a un cojo, ¿verdad?, que estaba ahí pidiendo limosnas en la puerta del templo. Así que hoy vamos a irnos al versículo 15 hasta el verso 24 del libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 15 hasta el versículo 24. Pero más bien vamos a leer desde el 13. Vamos a leerlo desde el 13, porque el miércoles hemos quedado en el 12, así ya no tenemos que volverlo a leer. Dice el versículo 13, que entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del burgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar.
Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablase ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Amén. En estos versos que hemos leído, nosotros encontramos aquí vamos a decir muchas cosas que aprender, ¿verdad? Mucho que aprender de parte de la obra maravillosa de Dios, de parte de los apóstoles y de parte de ¿qué? Del concilio. Son tres cosas que tenemos: la obra maravillosa de Dios, los apóstoles en manos de Dios y los concilios. El concilio, ¿en contra de quién? Yo diría que en contra de los apóstoles y en contra también de Dios, ¿no? Porque ellos, los apóstoles, estaban haciendo la obra que el Señor le había mandado a ellos. En el versículo 13 y el versículo 14, que ya hemos leído, lo puede ir leyendo, porque hay aquí una pregunta y no podemos avanzar sin que primero analicemos esta pregunta. ¿Qué cosas ven qué cosas ven los del concilio aquí en estos versos? El concilio, ¿qué ve? No nos vamos a enfocar en Dios, no nos vamos a enfocar en los apóstoles, vamos a enfocarnos solo en lo del concilio. ¿Qué vieron los del concilio según estos versos? Y lo podemos leer nuevamente. Dice que entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y verso 14 dice: y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. ¿Qué estaban viendo los de concilio? A ver, hermano, levantada, así rapidito. ¿Qué estaban viendo la gente del concilio? Aquí está un pariente, está Dori. Bueno, hay algo muy importante que resaltar allí, ¿no? Ellos que estaban viendo, primero, de que Pedro y Juan eran personas sin letras, o sea, que no tenían estudios. Y segundo, que eran del vulgo, o sea, según la traducción vulgo, quiere decir que eran de la plebe, de la muchedumbre, y los bajitos, pues. Entonces, ellos quedaban atónitos o maravillados por lo que ellos hablaban, o por lo que ellos decían. Decían ellos, bueno, esa gente de dónde adquirió tanta sabiduría. Pero en sí la sabiduría la hace el Todopoderoso, Dios. ¿Ya? Entonces, por eso hoy en día eso también se refleja en nosotros, ¿no?
de que de pronto no tenemos estudios o algo, pero que el Eterno nos da la sabiduría para hablar de Él. Así es. ¿Qué más? ¿Qué más vemos? Dori. ¿Qué más vemos? ¿Qué más vieron ellos? Bueno, miraron de que eran hombres sin letra, ¿verdad? Y que no eran personas humildes, primeramente, sencillas, bueno, puedo decir, del vulgo, pero allí que ellos lo que habían notado era que ellos habían andado con Jesús. Habían andado con que Jesús. ellos, que no fueron ellos, sino que era el poder de Dios en ellos. Así es. Muy bien. Entonces tenemos lo que vieron los discípulos, vamos a lo que vieron los del Sanedrín. Vieron que eran hombres sin letras del vulgo y que habían andado con Jesús. ¿Qué más vieron? Bueno, ya no voy a repetir ya lo que han dicho, que era parte de lo que iba a decir. La otra parte es que ellos vieron también de que aquellos que hacían sanidad en el nombre de Jesús era el que ellos iban a crucificar, y eran testigos de eso, que ya lo habían crucificado. Muy bien. ¿Vieron? Ramona, Ramona. Bueno, hemos visto, ¿verdad? También que habían sido sanados. ¿Vieron? Que el hombre había sido sanado. Bueno, entonces vamos a ir recapitulando. Hombre sin letra del vulgo que habían estado con Jesús, que la sanidad fue hecha por el que ellos crucificaron, y qué más, y estaban viendo a un hombre, Ya no le pueden decir cojo. a un hombre, ahora ya no le pueden decir cojo, ¿verdad que no? Ahora un hombre sano, ¿están viendo? Un hombre sano. Uno tiene que ver para creer. Así esa es. parte, ¿no? Exacto. Muchas veces ha dicho Jesucristo eso, ¿no? Hay personas que no escuchan, pero tienen que ver para creer, ¿no? O sea, hay que, como he dicho ahorita, ¿no? Hay algunas personas que no, o sea, escuchan, pero cuando ellos ven, creen. Entonces la palabra de nuestro Dios es eso. Él siempre viene con eso, ¿no? Que nos dice, el que cree en mí, ¿no? Va a vivir eternamente. ¿Sabes lo que Dios es, ¿no? Y es muy bonito. O sea, podemos decir que el Sanedrín vieron un grupo de personas que había creído, ¿verdad? Porque vieron el milagro. Dámele a Ada. ¿Ya? A ver. Otra parte es que los reconocieron, los que andaban con Jesús, o sea, que ya sabían, ya los tenían reconocidos quiénes eran. Muy bien. Y la otra parte que se me quedaba es la ciudad alborotada, porque a simple vista así leyendo no nos damos cuenta, pero es que me imaginaría, supongamos ahora lo que pasó en Francia, ¿no? Con el tema de la presión, el pueblo se lanzó a la calle. Pues ahora lo miramos al revés. Ahora es que el pueblo vio una sanidad por dos personas del grupo, personas sin letras, no tenían importancia prácticamente. Ahora la ciudad se enteró de esto, el alboroto que hubo allí de alegría, porque dice que se maravillaron. Así es. Así es. Bueno, entonces, continuamos. Aquí vemos que el Sanedrín no podía negar el milagro. Estaba hecho un milagro. Y ya no hay marcha atrás, no podía negar. Porque el hombre sanado estaba ante ellos. Y sin embargo, no podían explicar cómo hombres sin estudios ni cultura hablan con tal denuedo. Y esto, hombres sin letras, ¿a qué se estaba refiriendo, hombres sin letras? ¿A qué se estaba refiriendo? ¿Qué no llega a la mente? Pues no tenían estudio.
que no tenían estudio. Y me podría ir más allá. Para los judíos, para hacer lo que Pedro estaba haciendo y Juan, tenían que ser maestros y doctores ¿en qué? En la ley. En la ley. Y eso era lo que a ellos le tenía maravillado. Que estos dos hombres no habían estudiado las leyes. Y están asombrados, están atónitos. Porque los rabinos eran personas estudiadas. Conocían la ley, personas que podían debatir. Sin embargo, Pedro le está hablando de las escrituras, de cosas que estaban escritas, lo que habían escrito los profetas. Y esta gente está asombrada de ver que este hombre está hablando con tanta libertad, con tanta seguridad, con tanta firmeza, cosas que los rabinos sabían y muchas cosas que los rabinos no entendían, porque ellos rechazaron al maestro, lo crucificaron por no entender las escrituras. Sin embargo, estos dos hombres, ellos reconocen que andan con Jesús, ¿verdad? Y se notaba. Estaban mejor preparados que los rabinos. Estaban allí. Cuando en las escrituras nosotros encontramos algún rabino enseñar y que se arrepintieran tantas personas, convencer al pueblo, ¿no? 5,000 personas dice que creyeron al ver ese milagro. Entonces, el principio bíblico, el milagro no fue prueba de la resurrección de Cristo y ni siquiera de la verdad del mensaje de Pedro. El principio, los milagros no son suplentes de la palabra de Dios. Según Lucas, lo podemos buscar, Lucas capítulo 16, versículo 27 hasta el 31. Dice el versículo 27 de Lucas capítulo 16, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirá. ¿Verdad? ¿Qué conversación tiene el rico, verdad? Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Si no, escuchan, ¿a quién? ¿A los profetas? ¿La palabra? No, el hombre no tiene poder para hacer nada, para convencer a la persona. ¿Quién es el que convence? Es el Espíritu Santo, ¿verdad? Es Dios, ¿no? Obrando ahí. Pues Satanás puede realizar milagros. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9 y versículo 10. Y los falsos profetas pueden hacer maravillas, según Deuteronomio capítulo 13, verso 1 hasta 5. En estos pasajes bíblicos nosotros encontramos que es Dios, ¿verdad? Quien puede hacer las obras, quien puede transformar, quien puede hacer todas las cosas que nosotros en realidad con nuestra fuerza no podemos hacer. ¿Por qué se asombran? ¿Por qué se asombran ellos? Los de Sanedrín.
Pedro, en sus dos discursos usó el Antiguo Testamento para respaldar y explicar sus afirmaciones. Lo que es evidencia de un verdadero profeta de Dios. Isaías capítulo 8, versículo 20 dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Un profeta tenía que o sea, cuando un profeta hablaba algo, decía algo, se tenía que cumplir lo que él decía. Si no se cumplía lo que ese profeta decía, ese profeta tenía que ser apedreado, ¿cierto? Pues imagínense a Pedro y Juan diciéndole al cojo: levántate y anda. Y el cojo sigue allí sentado. Levántate y anda. Y el cojo no se puede mover y se queda ahí. No tenía, ¿qué? Ningún valor. Entonces lo que ellos estaban haciendo, sino que ellos le dicen: en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y el cojo empezó a saltar. ¿Se cumplió o no? Fue un cumplimiento allí la palabra de ellos. Dios se respaldó, ¿verdad? Ahí su palabra. Ada tenía la mano levantada. Y sobre todo cuando dice que a la ley del profeta se refiere a la palabra que tenían, que era la Torá, y tenían salmos ya, o sea, que tenían todo el Antiguo Testamento, ¿no? Y cuando Pedro estaba hablando, vimos la semana pasada, que él le dice el Salmo 118, que le dice la piedra desechada. Claro, es lo que ellos se asombran, que ese hombre, no tanto el milagro, sino cómo él traza la palabra, cómo él maneja la palabra, es lo que ellos admiraban, porque ellos eran rabinos, eran estudiosos de niños, pero estos hombres del vulgo, pescadores, manejan la palabra con una precisión, y ellos sabían que el profeta de parte de Dios, que además Moisés en Deuteronomio le había dicho que iban a venir Jesús como profeta, ¿no? Y entonces ellos ya saben que ellos eran seguidores, no sé si me entienden, de Jesús, y ellos sabían que ellos estaban hablando la verdad, pero claro, los intereses, o sea, como hablábamos la semana pasada, los saduceos que no creían en la resurrección, los fariseos, en los intereses y las convicciones que tienen a veces los humanos que trazan el horizonte de la vida. Y ellos sabían, como dice Isaías, el profeta que no hable la palabra no es profeta. O sea, tú puedes ser profeta, pero si tú no vives la palabra y no me hablas la palabra, no eres profeta. Y es lo que los fariseos pues ven. Así es. Bueno, entonces, continuamos. La resolución de los del Sanedrín, según el versículo 15 y 18, lo que ellos resolvieron, lo que ellos decidieron hacer en la reunión, cuando ellos sacaron a Pedro y a Juan, los sacaron de allí, de donde ellos estaban, y ellos entonces se pusieron de acuerdo qué hacer con estos dos hombres, porque había una evidencia, había un milagro y ellos no podían negar ese milagro. No era un niño que habían sanado a un hombre adulto, ¿no? Entonces ellos decidieron amenazar a los apóstoles y prohibirles enseñar y predicar en el nombre de Jesús. Esta fue la resolución del Sanedrín. Y vemos entonces el fracaso del concilio, ¿cierto? En el versículo 19 hasta el versículo 22
Pedro sabía lo que el Señor había dispuestos para los creyentes en Hechos capítulo 1 versículo 8 y ahí en adelante y todos los capítulos que hemos leído, dice el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús ya se lo había dicho, ¿cierto? Ellos lo saben y ellos ahora tienen que ser ¿qué? Testigos de las maravillas que Dios ha hecho. Ahora Pedro le dice a ellos: juzguen ustedes si es lícito obedecer a los hombres antes que a Dios. Juzguen ustedes. ¿Sí? Hoy día, hermanos, si nosotros nos encontramos en una situación así, con personas que nos prohíban hablar del Evangelio, ¿a quién obedecerá? ¿A quién obedecerá? ¿A las personas que te prohíban hablar del Evangelio? ¿O tú obedecerás la gran comisión que Jesús nos ha encargado a nosotros? Predicar el Evangelio, ser testigo, ¿no?, de las maravillas que el Señor ha hecho con nosotros. Es posible para los creyentes respetar la autoridad y al mismo tiempo desobedecer a las autoridades. ¿Qué usted piensa? ¿Es posible? ¿Es posible que nosotros como creyentes podemos respetar a la autoridad y al mismo tiempo desobedecerle? ¿Cómo puede ser eso? Sí, hay algo, y es que cuando la Biblia dice que se someta a toda autoridad, pero aquí hay algo, y es que la autoridad tiene que estar sometida a una cabeza, que es Dios. Entonces, cuando la autoridad no está sometida a la cabeza, que es Dios, entonces nosotros que tenemos conocimiento de Dios, entonces ahí no es que vamos a desobedecerla, sino que nos sometemos a la de Dios, que está por encima de la del hombre. Y ahí no estamos en una desobediencia, ahí estamos amparados ante una ley divina, que es soberana. Amén. Dice en Romanos capítulo 13, versículo 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Sométanse a todas. Sométanse toda persona a la autoridad. Bueno, cuando estuvo el Maestro Jesús, a él le preguntaron si era lícito pagar impuestos, o más o menos para hacer una colación ahí. Entonces el viejo saque una moneda y sacaron un denario. Y entonces, ¿qué hay ahí en ese, qué símbolo tiene esa moneda? Entonces estaba diciendo al César, entonces dijo, al César lo que es del César, o sea, hay que respetar las autoridades, ¿no? Pero por encima de esa autoridad está Dios, que es el que da el poder de todo, ¿ya? También para aclarar algo, digamos, en eso hay que ser perceptivos también, porque digamos, yéndonos a la antigüedad en el tiempo de Lot, los ángeles dijeron a Lot, a la esposa y a las hijas que tenían que irse hacia adelante, era un mandato divino, pero cuando ya comenzó la destrucción, la esposa miró hacia atrás. O sea, en ese momento que llegue y que nos toque, ya no se puede predicar más o ya no se puede hablar más de Dios o algo,
ya tenemos que pedirle bastante ayuda al Eterno que nos ayude a estar firmes ahí, ¿no? Así es. Obedecer la autoridad, pero obedecer primero a Dios. ¿Ya? Así es. ¿Alguien más? Bueno, pues el texto bíblico lo ha dicho claramente, ¿verdad que sí? Lo ha dicho claramente, el texto bíblico. ¿Quién es el que pone la autoridad? Dios. Es Dios. Y no hay nadie por encima de Dios, ¿verdad que no? Entonces, mira que Pedro se comportó con respeto y cortesía, aun cuando no obedece al concilio para obedecer a Dios. Ellos en ningún momento le faltaron el respeto, pero ellos decidieron primero obedecer a la autoridad divina, ¿cierto? Porque Él es el que pone las autoridades, los gobernantes. Dios es que lo pone a cada uno de ellos. Nosotros echamos un voto, pero Dios permite que gane el que Dios quiere que gane. ¿O no? Claro que sí. A ver, Alberto. Hay otro muy buen ejemplo cuando está Jesús ante Pilato, que le dice, no es que yo tengo la autoridad para soltarte, y entonces le dice, no tienes otra autoridad más que la que te ha sido dada de lo alto. Él estaba respetando a Pilato, pero por encima de todo puso a Dios. Así es. No hay otra autoridad por encima de Dios. Entonces, en los versos centrales, conectando al presente, tenemos el versículo 13. Les reconocían que habían estado con Jesús, ¿cierto? Entonces, ¿pueden otros ver que tú has estado con Jesús en tu forma de ser? Es una pregunta, ¿no? Para reflexionar. ¿Pueden otros verlo? ¿No? Que tú sirves a Jesús. Nosotros no hemos estado con Jesús, pero nosotros por fe hemos creído en Él, ¿verdad? Y escudriñamos las Escrituras. Y yo creo que es bueno que lo demás, o no es que es bueno, sino que es un deber. Los demás tienen que ver en nosotros. La forma de hablar de Pedro les delataba, ¿cierto? No podía estar ahí escondido. Entonces, por lo menos nuestra forma de hablar tiene que delatarnos a nosotros delante de los inconversos, que nosotros somos de Él. ¿Ah que sí? Esta experiencia viene de pasar tiempo a los pies del Maestro, aprendiendo de su palabra, orando e imitándolo, puesto nos parecemos a aquellos con quienes pasamos largos periodos de tiempo. ¿O no? Claro que sí. Claro. Siempre. Cuando una persona pasa mucho tiempo con otra, se le pega la forma de hablar, a veces la forma de sentarse, algunos gestos. ¿A que sí? Muchas veces nosotros decimos, mira, ese perro se parece a su dueño. No sé por qué, pero de cierta manera, de tanto tiempo estar ahí, es como que cogen la forma. El perro de Jacob tiene la forma de Jacob caminando. ¿Qué cosa? Se parece. Yo no sé por qué. No sé por qué. Pero siempre cuando pasamos mucho tiempo con algunas personas, nosotros cogemos esos hábitos, a veces hábitos buenos o malos hábitos, pero sí que muchas veces nos contagiamos, ¿cierto? También el versículo 19 y el versículo 20, aquí fijémonos en las frases siguientes en el mensaje que transmiten. Juzguen si es justo obedecerles. Poca palabra, no podemos
obedecer a los hombres. Tenemos que obedecer a Dios. Bueno, obedecerles sería negar que han tenido una experiencia de vida con Jesús. Si tú obedeces al hombre antes que a Dios, entonces tú estás negando a Dios. ¿Y qué dijo Jesús? Si me negares, yo también te negaré. Si me confesares delante de los hombres, yo te confesaré delante de mi Padre. ¿Cierto? Entonces es la manera en que nosotros debemos de aprender del Maestro, de las Escrituras. Obedecer primero a Dios. Piensa en las formas que niegas lo que aprendes de tu Salvador, lo que has visto y oído en ti. Pedro que hizo énfasis, ¿verdad?, en lo que ellos habían escuchado y lo que ellos habían aprendido del Maestro. Y ya Jesús le había dicho a ellos que ellos iban a ser testigos, ¿verdad? Iban a hablar con de nuevo cuando ellos recibieran el poder del Espíritu Santo. ¿Qué pasaría si descubrimos que obedecemos más nuestras convicciones que a Dios? Porque muchas veces obedecemos más, nos dejamos llevar de nuestros impulsos, de nuestra creencia, de lo que ya nosotros sabemos. Y estas son preguntas que nosotros debemos de hacernos. ¿Qué pasaría, hermanos? ¿Qué pasaría si nosotros nos dejamos llevar de nosotros? Y muchas veces escuchamos decir, es que Dios sabe que yo necesito otra cosa, por eso hago esto. Es que Dios sabe que yo tengo necesidad de esto, por eso hago aquello. Y con Dios no se negocia. ¿Verdad que no? Con Dios lo único que nosotros podemos hacer es obedecer. Obedecer y cumplir, ¿verdad?, con sus mandamientos. Pues seguimos. Leemos los versículos 23 y 24 de Hechos, capítulo 4, ¿verdad? Versículo 23, versículo 24 dice, y puesto en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Qué aprendemos? ¿Qué aprendemos de estos versos? Así, rápidamente, ¿qué aprendemos? ¿Qué vemos ahí en estos versos? ¿Qué aprendemos? Yo aprendo dos cosas aquí, pero me gustaría ver qué aprendemos de estos dos versos. En cada verso nos enseña algo a nosotros. Me gustaría ver, ahí está la mano levantada ahí atrás, de Paola. ¿Qué aprendiste de estos dos versos? Pues aquí ellos levantaron las manos unánimes, o sea, unidos todos, y oraron al Señor. Amén. Así queremos estar nosotros, ¿no? Qué precioso. Amén. Amén. Oraron unánime. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa aprendemos? ¿Ha visto algo más? Dame en Jacob, en micro, y luego Ada. Esto es una acción de humillarse y darle a Dios la honra y la gloria, que es lo que ellos hicieron. Le alabaron y reconocieron la soberanía de Dios. Eso es lo que
¿Qué más? ¿Alguien más? Que de Dios es todo. Amén. Que de Dios es todo. Lo creó, el cielo y la tierra y todo lo que en él hay. Amén. Ellos reconocieron eso, que Dios es el creador de todas las cosas, ¿cierto? Pues en el versículo 23 vemos que ellos, ¿a dónde se fueron? ¿A su casa? ¿O se fueron a trabajo? ¿O se fueron a dónde? Versículo 23 dice que se fueron a lo suyo. Se fueron a lo suyo, se reunieron con su grupo. Se reunieron con su grupo a contarle lo que había sucedido. Ya ellos ya sabían que había sucedido un milagro. Vamos a decir, fue el primer milagro de los apóstoles, ¿no? Claro, fue el primer milagro de ellos que se registra en la Biblia. No sé si habían pasado otros milagros, pero el milagro del cojo fue el primero que nosotros encontramos después de haber recibido el Espíritu Santo. Y ellos ya, esa noticia se había expandido por todo Israel, ese milagro. De tal manera estaban asombrados y ellos los del concilio no se atrevieron a hacer absolutamente nada en contra de Pedro y de Juan, porque ya se había expandido la noticia y era un milagro visible, contundente. ¿Y ellos qué van? A contar lo que había sucedido con el concilio. ¿A quiénes se lo contaron? A su grupo, a lo suyo. Se fueron a contar lo que había sucedido. Y cuando ellos le dicen a todos los hermanos, los discípulos, a los apóstoles, todo allí reunido, y ellos le cuentan, el concilio nos está prohibiendo a nosotros que hablemos. ¿Qué fue lo que ellos hicieron en el versículo 24? ¿Qué es lo que aprendemos del versículo 24? Ya lo han dicho, hermanos. A orar, todo unánime. Mira, ¿qué fue lo que hicieron? Alzaron la voz a Dios unánimes. Y oraron al Señor reconociendo que Él era, ¿qué? El creador de todas las cosas. Tú eres el creador del cielo y de la tierra. Tú eres el que tiene control de todas las cosas. Qué bueno que lo reconocieron, ¿verdad? Pero como a mí lo que nos llamó la atención es que ellos no se fueron, Pedro y Juan, solos, no se fueron solos por ahí a campo a orar, no. Se fueron a lo suyo, hermanos. Reunieron su grupo y juntos oraron, le presentaron a Dios, ¿qué? Lo que el concilio estaba tramando. Esta unidad de corazón y de mente caracterizaron a la iglesia primitiva. Se hace siempre énfasis en que tenían todo en común, pero poco se resalta la unidad espiritual de los primeros cristianos. Principio bíblico es esto. Algo que nosotros tenemos que aplicar. Es un principio bíblico, hermanos. Y nosotros lo tenemos que aplicar. No podemos ir solo. Tenemos que ir en una unidad y presentarles al Señor, ¿qué? La necesidad de la iglesia, del pueblo del Señor. Y cuando hay un problema, y cuando hay un conflicto, y cuando hay un hermano que está necesitado, todos, bueno, nosotros hacemos mucho énfasis en las cosas materiales, que ellos tenían todo en común, en las cosas materiales, pero en las cosas espirituales, ¿qué pasó? Si lo más importante son las cosas espirituales, hermanos, en una iglesia. Y ellos tenían ¿qué? Tenían unidad espiritual. La división en la iglesia siempre estorba la oración, ¿lo sabían?
y priva a la iglesia del poder espiritual y del crecimiento. Los conflictos lo que hace es que separa. Luego, la unidad espiritual hace que la iglesia crezca, que la iglesia se multiplique, que la iglesia no solamente crezca en número, sino que también crezca espiritualmente. Algo que iba a decir, a ver, con perdón, y es que este acto de Pedro y de Juan, de valentía, de no atemorizarse ante el Sanedrín, ¿cómo se dice? Sanedrín, que era compuesto por 71 personas. Este acto de valentía de ellos, pues trajo un despertar en la iglesia y ánimo también a los otros apóstoles que estaban allí, porque la más pimienta Pedro y Juan, pero ¿y los otros dónde estaban? Puede ser que estaban juntos con a donde ellos fueron, ¿no? Pues dice que fueron a lo suyo, ¿no? A donde estaban reunidos, y esto seguro que trajo un ánimo tremendo a los otros, a aquellos discípulos ya apóstoles, ¿no? Que estaban allí también, que yo creo que eso es lo que nos da ánimo a nosotros. Debe decir, a veces en lo oculto, cuando hay poca persona, ¿no? A veces, así como hay poca persona, a veces como que se siente lo demás, ¿no? Como hay poco, está un poco apagado, ¿no? Pero cuando hay mucho, como que están despiertos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que en el libro de los Hebreos, capítulo 10, verso 25, que dice, no deja de congregarse como algunos tienen como costumbre, sino que nos estimulemos en el amor y en la buena obra. Entonces, esta palabra de estímulo es lo que hubo también allí, en aquella iglesia. Así es. Bueno, pues entonces, aprendiendo del maestro, hemos visto Sanedrín, hemos visto a Pedro y a Juan. Sanedrín tiene una decisión, toma una decisión, pero Pedro y Juan toman también una decisión, ¿cierto?, de seguir ahí. Entonces, aprendemos del maestro. Jesús, poco antes de su muerte, afirmó que sus discípulos habrían de comparecer ante tribunales y gobernadores. En Marcos capítulo 13 versículo 9 lo tenemos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y la oración que ellos unánime alzaron está hablando de qué. ¿De qué está hablando la oración? Busquémoslos. Busquémoslo. Verá cómo ellos en la oración están también aquí recordando. Que los príncipes se juntaron en una. Sí, mira. La oración, ellos están aplicando aquí las escrituras, hermanos. ¿Lo han encontrado? Sí, del 24. Sí. Dice, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios, diciendo: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes y juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo.
porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús. Ellos están orando la Escritura, hermanos. Cuando nosotros conocemos las Escrituras, nosotros podemos orarla, podemos aplicarla. Y ya Jesús le había dicho a ellos, y ahora ellos están ¿dónde? Delante del concilio, ¿cierto? Y que cuando eso sucediera, le serían dadas las palabras oportunas, según el versículo 11. Dice, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado a aquella hora. Eso hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Jesús lo había preparado a estos guerreros, hermanos, para la batalla. Ellos sabían perfectamente cómo afrontar la situación. Que tales situaciones hubieran sido predichas con tanta precisión debió de ser una fuente de consuelo y fortaleza para los discípulos. Están ahí delante, pero ellos ya saben que ellos no tienen que pensar, que van a hablar, que van a decir, qué vamos a hacer. Ellos estaban ahí tranquilos. Ellos ya sabían que el Espíritu Santo le iba a dar palabra a ellos. Vamos ya aplicando. Si no advertimos a los nuevos creyentes acerca del sufrimiento y les preparamos para hacerle frente, pueden venirse abajo cuando éste se presenta. El Evangelio verdadero no es color de rosa, hermano. Muchas veces no todas las cosas salen como nosotros queremos. Hay momentos difíciles en la vida, hay momentos que nosotros pasamos por pruebas, circunstancias, ¿verdad?, muy difíciles en nuestra vida, y nosotros tenemos que prepararnos nosotros y preparar a las personas nuevas que no tienen conocimiento para que ellos sepan cómo afrontar la situación. ¿Ah? Recuerdo que en 2020 hubo un congreso de la Asamblea de los Hermanos, como afines. Creo que celebraban el 150 aniversario de lo evangélico aquí en España. Y un señor muy mayor, ahora no me acuerdo su nombre y su apellido, él decía que falta preparar a la generación de nuevo en apologética, en defender el evangelio. Porque esta es la sociedad como de la aspirina. Algo así él decía. Esta es la sociedad de los niños de cristal, que dicen, ¿no? Sí. Pero no solamente los niños de cristal, los cristianos de cristal. A la primera que Dios te dice no, eres ateo. Y nosotros como iglesia tenemos que preparar a esta iglesia sobre el sufrimiento, sobre la persecución, sobre defender el evangelio, porque lo que va a venir no va a ser bueno. Nosotros somos la generación, puede ser una de las últimas, y nuestros hijos, si ellos lo piensen, nos van a hacer lo que le va a tocar más duro, y ellos tienen que ser valientes. El evangelio no es color de rosa. Eso fue en el 2020, en la pandemia, que recuerdo que entraron por Zoom, que estaban muchísimos evangélicos, yo no sé cuánto había ese día. Y a mí me llamó mucho la atención, porque a nosotros nos enseñaron a tejer cuando en verdad la guerra es con espada. O sea, nosotros tenemos, Jesús a ellos le dijo, va a venir persecución, pero yo le voy a dar la palabra, y van a ir a los reyes, no sé qué, y nosotros a las personas a los que discipulan, a los que tenemos a nuestro lado, debemos enseñarles que el Señor no va a faltar, pero el Evangelio no es color de rosa. Somos más que vencedores, pero el mundo va a un declive. Y no podemos pintar que todo va a ser color de rosa. Va a haber censura, va a haber persecución, o hay censura ya. Y eso tenemos que decirlo, es lo que yo entiendo del aplicando. Jesús se lo dijo a ellos, y ahora nos toca a nosotros decirle a lo nuevo, porque ¿qué pasa? Cuando le viene la persecución, ellos fueron rodeados por 71 personas, salen corriendo.
mucho, al primer no de Dios, ya no vienen a la iglesia más, solamente por un no. Imagínate que te vayan a cortar la cabeza. Así es. Entonces tenemos que nosotros alimentarnos, ¿verdad? Espiritualmente, escudriñar las escrituras, orar, tener una relación íntima, personal con Dios, para nosotros poder darle a conocer a las personas débiles cómo enfrentar las situaciones. El ministerio significativo en nuestro tiempo, según Hechos capítulo 4. En el versículo 8 vemos que debe ser dirigido por el Espíritu Santo. Debe mostrar su intimidad real con Jesús y de él viene el valor para hablar, según el versículo 13. La lealtad a Dios antes que a los hombres, versículos 19 y 20. Unidad espiritual, versículo 24. La última característica es, depende de Dios en oración. O sea, ellos, ¿qué fue lo que hicieron? Orar. ¿Verdad? Orar. Y nosotros tenemos que aprender a depender de Dios en la oración. Entonces, meditemos, hermanos, como creyentes, cuando veo un problema en la iglesia, ¿qué hago? Alguien decía que hay un momento en que tú te detienes y tomas la decisión más fácil. Es mejor salir corriendo que enfrentar la situación, ¿cierto? Muchas veces sí. Hay otras personas que decidimos enfrentar la situación antes que salir corriendo, ¿no? Y es bueno detenernos un poco y pensar qué es lo correcto. Hubiera sido muy fácil para Pedro y Juan en ese momento cuando aquellas 70 personas se reúnen con ellos y le aconsejan que no sigan hablando en el nombre de Jesús, ni predicando, ni haciendo sanidades, nada. Ellos tenían que abandonar eso. Hubiera sido mejor para ellos irse a casa, encerrarse allí y ya está, ya todo se terminó. No, ellos decidieron, primero vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. Lo común es murmurar, también hablar con la persona, y a veces se estropea más el asunto. Lo que hacemos determinará el rumbo de las cosas, y si oramos más por las situaciones, cambiaría en mayor grado las cosas. Bueno, concluimos en esta noche con la comunión de los creyentes. Es un tema clave en el libro de los Hechos. Así como Daniel habló y oró con sus amigos cuando supo del plan de Nabucodonosor de matar a todos los sabios de su reino, en Daniel capítulo 2, versículo 17, Pedro y Juan hablaron y oraron con sus hermanos. Promesa de Jesús. Además, les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo, según Mateo capítulo 18, verso 19. Y me llegaba a la mente, hermanos, que hay muchos que piensan que Pablo estaba ahí en el grupo de estos 70, luego más adelante, para el capítulo más adelante, nosotros vamos a encontrar que Pablo está en la muerte de Esteban, ¿lo recuerdan? La ropa de Esteban, quien la echaron a los pies de ¿quién? De Pablo, dicen. Hay personas que piensan que Pablo
estaría aquí en estos 70. Usted imagínese si Pedro y Juan hubieran abandonado, no hubieran decidido ellos continuar hacia adelante, ¿dónde estaría Pablo? ¿Hubiera sido alcanzado? Imagínate, hermanos, qué bendición tan grande fue el que ellos decidieran obedecer a Dios. Mira qué ministerio tan grande salió de allí. Un hombre perseguidor de los cristianos. Ahora, un apóstol, un mensajero, el que más escribió libros en el Nuevo Testamento. ¿Cuántas miles de personas creyeron en el evangelio que Pablo estaba predicando? Esto es tremendo, hermano. Una decisión sabia de una persona puede cambiar la vida de muchas. Amén. 2 hombres decidieron obedecer a Dios. Tú imagínate lo que Dios hizo de ahí en adelante. Estaba empezando el ministerio de la iglesia. Tremendo. Bueno, según la historia, Pablo fue instruido por Gamaliel, ¿no? Que era un versado en la ley, Sí. dice la escritura. Sí. O sea, versado era que tenía bastante conocimiento de la ley. Era Y preparado. Pablo venía de ahí, y fuera de eso Pablo hablaba varios idiomas. Además dice la escritura que lo que tú dices, de que él participó en la muerte de Esteban, ¿sí? O sea que era un tipo imponente, y mire lo que llegó a ser, Era un discípulo, hombre preparado. y tuvo el privilegio de escribir 14 epístolas del Nuevo Testamento. Sí. Tremendo, hermanos. Hermanos, que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Le voy a animarle a que lean la oración que ellos hicieron. Analícenla un poco porque el próximo miércoles le esperamos aquí y vamos a analizar la oración que estos hombres de Dios hicieron. Así que Dios le bendiga y que Dios